Cordial saludo y bienvenidos una vez más a esta serie de 100 algoritmos resueltos en PC Paint y Java. En esta oportunidad vamos a resolver nuestro ejercicio número 8 que titula La palabra cruzada. Dice, desarrolle un programa que pida una palabra de 3 a 13 caracteres. Con esa palabra se va a formar una X, en donde el carácter del medio se repite una sola vez. El programa debe validar que la cantidad de caracteres entrados sea impar y que no sea menor de 3 caracteres ni mayor de 13 caracteres. De no cumplirse lo anterior, el programa mostrará un mensaje según las indicaciones de los datos de salida. Datos de entrada, la entrada estándar, o sea, por el teclado, palabra impar de 3 a 13 caracteres en mayúsculas o minúsculas. Datos de salida, la salida estándar, o sea, la pantalla. Si la palabra es de número impar de caracteres y tiene 3 o más caracteres y 13 o menos caracteres, hace una impresión en mayúsculas formando una X con la palabra, repitiendo sus letras menos la del medio y rellenando con guiones. Si la palabra es de número par de caracteres, hacer una impresión que diga palabra par, intente de nuevo. Si la palabra es menor de 3 caracteres, hacer una impresión que diga palabra menor de 3 caracteres, intente de nuevo. Si la palabra es mayor de 13 caracteres, hacer una impresión que diga palabra mayor de 13 caracteres, intente de nuevo. Nos dan los siguientes ejemplos. Ejemplo 1, se escribe la palabra amor, la cual tiene 4 caracteres. Entonces sale el mensaje palabra par, intente de nuevo. Se hace una segunda ejecución en la que se coloca la palabra y dice que la palabra es mayor de 13 caracteres, intente de nuevo. Se hace un ejemplo, se coloca la palabra Linux y vemos que sale Linux en mayúsculas sobre la diagonal principal y sobre la diagonal secundaria. Vemos también la palabra Microsoft y vemos cómo se llena, el resto se llena con guiones y vemos la palabra ajedrez y el resto se llena con guiones. Vamos entonces a hacer el análisis del ejercicio. Pues realmente nos están dando de forma muy clara los datos de salida y los datos de entrada. Entonces nos dan una palabra que en este caso pues va a ser una cadena que va a ser de 3 a 13 caracteres. Es decir, para que se pueda mostrar ese mensaje en la pantalla debe ser impar. Para probar eso de que sea impar es muy sencillo, pues ya lo hemos visto con la función módulo. Si al dividirse por 2 el residuo es 0, sabemos que es par. Entonces esto aquí, pues aquí lo está mostrando el mismo enunciado. Estos son puros condicionales, no me voy a detener mucho en eso, aunque obviamente lo podemos hacer y lo vamos a hacer, pero vamos a enfocarnos en la salida, que es la parte que digamos nos interesa. Entonces nos dan esta cadena que es impar y debemos de colocar, llenar estas diagonales. Entonces de entrada nosotros pensaremos pues que se puede hacer con una matriz y es válido, se puede hacer con matriz, utilizando pues matrices, pero pienso que el código sería más largo. Obviamente también lo voy a hacer con matrices, pero en este momento voy a hacer un análisis eh, más sencillo, más de cómo dar solución a este ejercicio. Entonces vamos a leer una cadena, vamos a obtener la longitud de esa cadena. ¿Para qué vamos a obtener la longitud de la cadena? Es para luego crear un vector, o sea, un arreglo unidimensional que sea de la longitud de esa cadena. Es decir, para que cada letra de la palabra sea una posición dentro del arreglo. Si estamos trabajando con Java, pues de una vez la cadena la podemos trabajar como si fuera un vector. Pero si estamos trabajando en PCInt, nos toca primero convertir la cadena a un arreglo. Entonces, por eso he colocado aquí como los pasos que hemos de hacer en el algoritmo. Entonces vamos a declarar un vector unidimensional que va a tener el tamaño de la cadena, por eso es que necesitamos la longitud. Vamos a llenar el arreglo con guiones, o sea, vamos a tener ese vector de puros guiones y luego vamos a ir recorriendo carácter por carácter de la cadena que nos dieron. O sea, vamos a ir recorriendo cada carácter y vamos a asignar el carácter actual de la cadena en las posiciones I y J, es decir, vamos a tener dos variables, una llamada I y una llamada J, una que va a empezar por la posición inicial, digamos, del arreglo y la otra por la posición final del arreglo, es decir, por la primera y la última posición. Y nos vamos a ir moviendo por ellas y vamos a ir llenando eh, la salida que nos dan en forma de matriz. Vamos a mostrar el arreglo y de nuevo volvemos a repetir hasta terminar de recorrer la cadena. Es decir, que vamos a realizar n impresiones siendo n la longitud de la cadena. Voy a mostrarles un análisis que he hecho aquí en el Excel para que nos quede un poco más claro. Voy a ampliar esto aquí un poco.
Entonces vamos a suponer que tenemos la palabra chess. Nos dan la palabra chess, ¿cierto? Aquí en este caso, en un vector, pues uno la enumera desde el 0 hasta n, que siendo n la longitud del arreglo. Entonces, la idea es que vamos a formar esta figura. Entonces vamos a ver que en la primera impresión que vamos a sacar, vamos a mostrar que va a aparecer la C en la primera y la última posición del vector. Luego vamos a mostrar la siguiente letra, por lo tanto la I, en la siguiente impresión, la I se movería a la siguiente posición y la J se movería a la siguiente posición. Y así sucesivamente, y lo otro lo vamos llenando con estos. ¿Por qué aquí vemos que queda la E? Porque en ese momento es cuando se unen ambas variables. Entonces por eso vemos que aquí queda la E, porque queda valiendo lo mismo. Luego la J pues seguirá hacia acá, que es lo que ustedes van viendo, y la I seguirá hacia acá, y de esta forma es que se llenan el resto de los caracteres. La I se continúa desplazando hasta finalizar, y la J pues hasta llegar al límite inicial. Y de esta forma obtendríamos la figura que se desea, que es que se muestre la X con la palabra que nos dan, que en este caso es chess. Bien, entendido esto, entonces ya estamos listos para pasar a PCInt. Vamos a abrir PCInt y vamos a darle el nombre de cruzada o cruzadas, porque van a haber palabras cruzadas, al algoritmo. Y de acuerdo a nuestro análisis, entonces vamos a empezar a definir qué datos vamos a necesitar. Entonces, volviendo al análisis que decíamos, vamos a leer la cadena, vamos a obtener la longitud y posteriormente vamos a declarar un arreglo. Vamos a hacer primero esta parte, leer la cadena y obtener la longitud de la cadena. Entonces, para eso vamos a definir una variable que podemos llamar cadena como carácter, y también como vamos a estar tomando cada letra de la palabra que nos den, entonces creemos una también que se llame letra como carácter. Ahora vamos a definir las variables que vamos a necesitar para el tamaño, vamos a llamarla size, tamaño, y j, que la vamos a utilizar también como entero. Muy bien, vamos a decirle al usuario que mediante un mensaje, colocamos aquí escribir, y le decimos que digite una palabra de mínimo 3 caracteres. Luego, con condicionales, vamos a validar todo lo que nos decían de las restricciones de que sea de 3 caracteres mínimo y máximo de 13. Todo eso lo podemos hacer al final porque simplemente son condicionales anidados, pero vamos a enfocarnos, digamos, en la esencia del ejercicio. Ok, como estamos mostrando este mensaje, entonces hay que leer lo que el usuario nos escriba. Entonces le decimos leer, y en este caso cadena, que es donde se va a almacenar lo que el usuario digite. Una vez que tengo la cadena, pues ya puedo tener la longitud. La longitud, entonces colocamos size, que es la variable que hemos declarado de tipo entero, va a ser igual a longitud, que recuerde que longitud es una función que ya viene preestablecida y que podemos utilizar. Y aquí le decimos que vamos a obtener la longitud de cadena. Como ya tengo esa longitud, con eso voy a empezar a trabajar. Volvemos entonces al análisis, ya tengo la cadena, la longitud. Vamos a declarar un arreglo unidimensional del tamaño de la cadena. Entonces ese size también lo vamos a utilizar para darle ese valor a j. Recuerden que en el análisis que hacíamos en el Excel, j al inicio va a tomar el valor de la longitud de la cadena. Entonces j va a ser igual a size. Y vamos a declarar un vector unidimensional. Entonces, dimensión, nombre del arreglo, llamémoslo arreglo, y el tamaño va a ser size. Ok, vamos al análisis y dice que luego de declarado el arreglo, vamos a llenar el arreglo. Entonces, para que esto no nos quede como, digamos, un código espagueti, vamos a colocar una función que se encargue de llenar el arreglo. Recuerde que vamos a llenarlo con guiones. ¿Para qué? Para ir reemplazando algunos de esos guiones en la medida que se vayan moviendo las variables i y j. Como veíamos acá en el análisis gráfico que hicimos, la j al inicio arranca en n, que es la longitud que tiene la cadena.
Por eso es que aquí le hemos dicho que J va a ser igual a size. Bien, ya tengo la dimensión del arreglo. En el análisis nos dice que hay que llenar el arreglo, entonces creemos una función que diga llenar arreglo. Y como vamos a llenar el arreglo, pues hay que enviarle parámetros, y el parámetro que le vamos a enviar pues es el mismo arreglo y el tamaño también, para que él sepa con ese ciclo que vamos a llenarlo con guiones a dónde debe parar. Entonces, obviamente aquí nos muestra un error porque todavía no hemos creado esa función. Nos paramos en cualquier parte y simplemente venimos acá y colocamos función, nombre de la función, nombre de la variable de retorno. Pues si no necesitamos una variable de retorno por ahora, antes podemos eliminar eso. La flecha de asignación también, cuando es un método sin retorno o una función sin retorno, simplemente le damos el nombre de la función, que en este caso será llenar arreglo. Y los argumentos, lo que decíamos, vamos a recibir un arreglo que ya fue declarado digamos, en la función principal del algoritmo, y aquí vamos a recibir el tamaño. Ok, como ya tengo esto, simplemente vamos a colocar un for. Vamos a colocar un for, entonces le damos aquí en el ciclo para, colocamos la variable i con un valor inicial. Recordemos que aunque en el análisis mostramos que los arreglos se arrancan desde la posición 0, en PCIN se arrancan desde la posición 1. Entonces colocamos de 1 hasta size, que por eso lo recibimos como parámetro, con incremento de 1. Y aquí en las acciones, pues simplemente vamos a decirle que arreglo en la posición i va a ser igual, y aquí le colocamos un simple guioncito. De esta forma él me va a llenar todo el arreglo con guiones. Muy bien, con eso ya entonces hemos llenado el arreglo. Volvemos al algoritmo y en la parte del análisis decía, luego llenar el arreglo hay que recorrer la cadena carácter por carácter. Entonces vamos a recorrer la cadena. Para eso nuevamente utilizamos un para. Si quieren copiamos este, no hay problema. Muy bien, y acá es donde vamos a empezar a recorrer entonces carácter por carácter. Entonces vamos a utilizar esa variable que llamamos letra y vamos a decirle que va a ser igual, y vamos a utilizar subcadena, que es una función que nos va a permitir entonces en este caso tomar un carácter específico de la cadena. Para tomar una sola letra, entonces le decimos desde la posición de i hasta i, es decir, el valor que tenga la i se va a ir moviendo letra por letra, como vemos acá. La i se va a estar moviendo letra por letra, entonces yo voy capturando cada una de esas letras. Y necesitamos que la j ahorita vaya disminuyendo en posiciones. Entonces decimos letra va a ser igual a esto, y por lo tanto arreglo en la posición i va a ser igual a letra. Va a ir reemplazando el guión que tenga el arreglo ahí por esa letra. Y esto mismo hacemos para la j. Entonces si ustedes miran acá, con eso estaríamos haciendo esta primera parte. Si ustedes ven, j vale n, y observen que allí llevé el carácter que teníamos. Digamos, estamos recorriendo con la i carácter por carácter. Empezamos en la c, entonces vamos obteniendo ese carácter. Arreglo en la posición de la i va a ser igual a ese carácter actual, y arreglo en la posición j va a ser igual a ese carácter. Los otros guioncitos no se reemplazan. Muy bien. Volviendo al análisis, entonces dice que ya hemos visto que recorrimos la cadena. Entonces asignar carácter actual de la cadena a las posiciones i y j, lo que acabamos de hacer. Mostrar el arreglo, entonces necesitamos imprimir el arreglo. Vamos a crear entonces una función que nos permita imprimir el arreglo. Imprimir arreglo. Y enviémosle como parámetro el arreglo y el tamaño, al igual que lo hicimos ahora cuando lo estábamos llenando. Como no existe, vamos a crearla, nos paramos en cualquier parte y le damos función. Borramos esto porque no vamos a retornar nada. Lo mismo que esta flechita de asignación. Y le colocamos imprimir arreglo, que reciba como parámetro el arreglo y el tamaño.
Nos traemos este for para acá, para recorrer el arreglo y mostrarlo. Para que esto nos quede claro, recordemos entonces que el arreglo lo vamos a estar imprimiendo n veces. Por ejemplo, aquí tengo la palabra chess, que tiene 5 letras, por lo tanto se va a imprimir 5 veces. No son 5 arreglos, sino que 5 veces se imprime el mismo arreglo. Ok, 5 veces imprimimos el mismo arreglo. Pero por eso lo tenemos que volver a llenar en cada iteración, porque si no, siempre imprimiríamos 5 veces lo mismo. Por lo tanto, acá tenemos que decirle ahora que debemos de llenar el arreglo. Pero bueno, eh, acá para imprimir podemos crear una variable también de tipo eh, carácter o cadena, llamémosla salida, para concatenar cada una de las posiciones del arreglo, o sea, de los elementos del arreglo. Salida como carácter, entonces aquí vamos a decirle que salida va a ser igual, salida va a ser igual a salida más lo que tiene arreglo en la posición actual. Bien, una vez que termina el for, entonces ya podemos mostrar, entonces le decimos escribir salida. Pero como les decía, necesitamos, luego de que se imprima el arreglo, eh, volverlo a llenar para que no se nos vaya a imprimir 5 veces lo mismo o n veces lo mismo, tal y como vemos aquí en el ejemplo. Entonces, sabemos que la i se va a ir incrementando y la j va a ir decrementando. Por lo tanto, por acá debemos de colocar j es igual a j menos 1. Y de nuevo le decimos entonces llenar el arreglo, porque si no nos imprimiría siempre lo mismo. Bueno, creo que con eso ya estamos listos. Vamos a probarlo. Lo ejecutamos y coloquemos la palabra, por ejemplo, chess. Y vemos que en efecto nos sale como nos lo pide el ejercicio. Dice chess y se forma la X. Probémoslo de nuevo con otra palabra, una de las que nos dan acá en el enunciado. Por ejemplo, con Linux y Microsoft y con ajedrez. Démosle reiniciar, coloquemos Linux. Ok, Microsoft. Excelente. Y ajedrez. Perfecto, entonces vemos que funciona. ¿Qué faltaría aquí en este pseudocódigo? Colocar los condicionales para delimitar que no sean menos de 3 caracteres ni mayor a 13 caracteres y verificar cuando la cadena cumple que sea par o impar. Pero eso entonces lo voy a hacer en Java y les dejaría como ese pedacito a ustedes como tarea. Pero en Java lo voy a hacer, ya que me demora menos, lo voy a hacer todo completo, pero siguiendo esta misma lógica. Entonces vamos a NetBeans y vamos a empezar a hacerlo en Java. Bueno, pero antes de pasar a NetBeans quiero hacer una ejecución más paso a paso para que ustedes vean cómo es que se está comportando. Entonces empezamos el algoritmo, declara las variables, nos muestra este mensaje, aquí va a leer la cadena, entonces vamos a colocar una palabra cortica, oso, luego él obtiene la longitud, se declara el arreglo, se llena el arreglo con guiones, ahí lo está llenando con guiones, como son 3, entonces observe que hizo 3 iteraciones, ahí ya se va a salir de ese for, sale de la función, viene aquí en el para, empieza a recorrer la cadena, le asigna las letras, va a mostrar el arreglo, entonces viene acá, empieza a recorrer, a ir mostrando ese arreglo, muestra la salida, aquí está llenando la variable salida, obviamente él tiene que llenar todos los, aquí colocó ya eh, el mismo carácter tanto en la posición I como en la posición J, continúa, viene otra vez y llena el arreglo con guiones, porque si no nos mostraría siempre lo mismo, viene acá y le asigna las posiciones, recordemos que ya la I se incrementó y la J disminuyó, entonces viene aquí a imprimir el arreglo, que siempre en este caso va a ser 3 iteraciones, llena la variable salida y una vez termina las 3 iteraciones muestra la variable salida, que aquí vemos que ya nos mostró la S, porque en este caso la I y la J valen lo mismo, están en la misma posición como veíamos ahora en el análisis que hicimos en el Excel.
de nuevo, entonces llena el arreglo, recorre, asigna los valores en las posiciones que tengan I y J, en este caso la I ya estaría digamos a la derecha y la J estaría más a la izquierda porque va disminuyendo, viene a imprimir el arreglo, hace sus 3 iteraciones, que en este caso es la longitud que tiene la cadena, y una vez que termina eso, pues muestra la salida y en este caso ya terminaría. Vuelve a llenar el arreglo, al final quedaría con guiones, pero ya con esto sale la función, viene hasta acá y como ya se cumplió, fin para, fin del algoritmo y termina. Y vemos que nuevamente cumple con lo que nosotros estábamos pidiendo. Entonces ahora sí, con esto claro, vamos a pasar a PCInt, perdón, a Java. Entonces estoy en NetBeans, vamos a darle clic derecho, podemos cerrar acá, darle clic derecho, creemos una nueva clase y llamémosla cruzada. Cruzada. Voy a eliminar antes acá los comentarios. Bueno, esos. Creamos rápidamente el método main, public static void main. Y vamos a utilizar la clase scanner para leer por consola. Ok. Y aquí, pues, entonces voy a validar. Bueno, aquí simplemente me está pidiendo el import. Ok. Y acá, pues voy a crear las validaciones, pero para no alargar tanto el video, pues aquí voy a colocarlas todas de una vez. Y ustedes lo van a ver, pero entonces como para no hacerlo tan lento. Bueno, ¿y qué he hecho acá? Pues creo una variable de tipo string llamada palabra, la cual estoy leyendo pues por consola. Estoy diciendo que si la longitud de la misma es menor a 3 caracteres, mostramos que es este mensaje, que intente de nuevo. Si no, volvemos a mirar, si la longitud es mayor a 13, también mostramos un mensaje. Si no, verificamos que no sea par, porque si es par, o sea que si al dividirse por 2 su módulo, o sea su residuo es 0, entonces es par, entonces tenemos que colocarle que intente de nuevo con otra palabra. Entonces con eso ya tenemos listas las validaciones y ya podemos trabajar. Si nada de esto, digamos, se ha dado, entonces de una vez entramos y empezamos a trabajar. Entonces coloquemos aquí, voy a trabajar con String Builder. String Builder pues es una clase que nos permite, digamos, consumir menos memoria que cuando creamos un simple string. Y esto lo voy a hacer para no tener que crear pues como tantos arreglos como lo estamos, o no tener que crear un arreglo en este caso como lo estábamos haciendo con PCInt, sino que puedo utilizar la cadena luego como si fuera un arreglo. Entonces a este string builder le va a enviar como parámetro de entrada la longitud de la palabra, palabra.length. Ok, y aquí vamos antes a colocarle un for para recorrerlo. Entonces simplemente le vamos a decir hasta que la i sea menor a palabra.length con incrementos de 1. Y aquí entonces con este objeto que he llamado buff, él tiene un método que es append y simplemente vamos a decirle que nos vaya colocando un guioncito. Esto es lo mismo que estamos haciendo en PCInt, solo que esta vez lo estoy haciendo con un objeto de la clase string builder. Como les digo, consume menos memoria que trabajar con strings. Bueno, ese buffercito es como un vectorcito de memoria, pero para poderlo mostrar sí necesito convertirlo en una cadena. Entonces aquí voy a colocar una que diga guiones, ya que lo estoy llenando con guiones, y va a ser igual a buff.toString para que lo podamos luego mostrar en pantalla. Y de igual forma vamos a crear la variable salida como hicimos ahora. Inicialicémosla así. Y creemos, si va a necesitar un arreglo, que lo podemos llamar reemplazo, para ir mostrando e ir cambiando, digamos, los valores de ciertos guiones o ciertas posiciones del arreglo por,
por las letras que nosotros vayamos utilizando. Entonces ahora ya sí puedo utilizar el for para recorrer el arreglo. Vamos a utilizar esto mismo. También debemos de inicializar la J. Entonces J va a ser igual a palabra.len menos 1 para que no vaya a dar un desbordamiento hasta que la I sea menor a palabra.len. Y obviamente la I se va a incrementar de 1 y como vimos en el Excel, la J en cada iteración va a disminuir de a 1. Esto lo puedo hacer acá sin problema. Bueno, aquí marca un errorcito porque recordemos que la sintaxis del for deben de dar solo 3 puntos y comas. Por lo tanto aquí vas una coma. Aquí que está la parte digamos de inicialización o límite inicial. Aquí sería límite final y el incremento, que en este caso es para las variables. Bien. Con esto entonces vamos a repetir lo mismo que estábamos haciendo en PCInt. Es decir, vamos a obtener la letra actual de la cadena a medida que la vamos recorriendo y vamos a llevar el valor de esa letra actual a las posiciones I y J. Entonces vamos a hacer eso mismo acá. Entonces vamos a crear de tipo char una variable que vamos a llamar letra y va a ser igual a palabra punto char add en la posición in. Ahora este arreglo que hemos llamado aquí reemplazo, lo hemos declarado pero no lo hemos llenado con antes. Vamos a decir que reemplazo va a ser igual a guiones, que es esta variable que tenemos acá. Es decir, donde hemos llevado los guioncitos. Punto, tuchar array, es decir, con esto tomo todos esos caracteres, todos esos guioncitos. Y ahora sí, entonces hacemos el reemplazo tal y como lo teníamos en PCInt. Cogemos en la posición y en la posición J y llamamos la letra. Obviamente aquí yo no lo llamé arreglo, sino que lo llamé reemplazo, entonces simplemente le colocamos reemplazo. Yo le puse ese nombre para acordarme que estamos reemplazando los guiones por las letras en la medida que la I y la J se van moviendo por la cadena que nos van dando. Y obviamente hay que ponerle punto y coma porque estamos en Java. Ya con esto entonces organizamos la salida. Antes decimos que la variable salida va a ser igual a new string y le enviamos como parámetro reemplazo. Es decir, de esta forma tomo el arreglo completo llamado reemplazo y lo almaceno en la variable de salida, ya simplemente con un south, o sea, un system.out.println. Entonces simplemente le decimos que muestre la salida y convertamos la mayúscula con uppercase to uppercase. Perfecto. Creo que aquí nos sobra una llavecita o nos falta una llavecita. Formateamos el código. Perfecto. Entonces ahora ejecutémoslo. Coloquemos la palabra ajedrez de una vez. Y vemos que nos sale ajedrez. Lo volvemos a ejecutar. Colocamos la palabra amor. Me dice que intente de nuevo porque no me deja. Y ya puedo colocar las palabras que yo quiera. Ya debe funcionar sin problemas. Inclusive la puedo colocar en minúscula. Y ya funciona perfecto. Ok. Entonces la descripción del video les voy a dejar en un archivo txt tanto el código en PCInt, el cual usted le van a poner los condicionales, el código en Java e incluso el código haciéndolo con matrices. Ustedes ven aquí lo estoy mostrando con matrices
pero serían mucho más ciclos. Pero también se los voy a dejar así comentado, que esta es la forma larga, que también es válido. Y aquí les estoy comentando también el código, entonces les recuerdo, eh, con la instrucción char add, es un método que trae en los strings, en este caso esta palabra es un string y trae un método que permite capturar la letra actual en la que se encuentra en este caso la i, en esa posición. Y eso se almacena en esta variable llamada letra y esa es la que estamos llevando a las posiciones i y j. En cada iteración, entonces van copiando los guiones que luego son reemplazados en sus determinadas posiciones. Eh, la salida, que es esta variable, entonces le estoy enviando el arreglo como tal, por eso se va llenando y se va actualizando en cada iteración. Y aquí entonces cuando lo imprimo, entonces aquí me lo muestra una vez, ese sería el arreglo, listo. Todas las veces que estoy mostrando, siempre es el arreglo como va quedando. Y de esta forma pues se da cumplimiento a lo que se esperaba. Ok, nos vemos en el siguiente algoritmo.